Italo Calvino, Las ciudades invisibles, 1972. Cuando comencé a leer El varón rampante de Italo Calvino, por creer que era tan utópico y tan surrealista, pensaba que no sería capaz de llegar al final. Sin embargo, lo leí entero y llegó a encantarme. Hasta creí que ese modus vivendi encima de los árboles y trasladándose de árbol en árbol sin pisar el suelo podría ser posible. Mientras leía Las ciudades invisibles, pensaba que me iba a pasar lo mismo. Imaginaba unas ciudades desconocidas, casi imposibles de concebir y que no encajarían en el concepto que tenemos de ellas. Volvió a pasarme lo mismo. Me parecieron posibles y sobre todo interpretables. En este libro se reúne una serie de ciudades ficticiamente atribuidas a Marco Polo en la corte de Kublai Khan. Cada una de estas ciudades es una mezcla de fantasía, juego, ironía y reflexión sobre la percepción, el deseo, la muerte y la memoria, como indicarán, espero, los compañeros que leerán cada uno de los capítulos. Estas ciudades son como una galería en las que se muestran los miedos, las pasiones y las ilusiones de toda la humanidad, solo delimitada por la colectividad. Al menos así se ha expresado siempre la crítica. El mismo autor nos afirma que es un poema de amor a las ciudades cuando cada vez es más difícil vivirlas como ciudades, algo que lo estamos percibiendo cada día más. El libro en sí es una forma del arte del buen decir, que es la esencia de la literatura fuera de la poesía, el cuento o la novela, ya que nada de estos géneros es. El autor clasifica las ciudades en varios grupos. A mí me ha tocado una de las del grupo denominadas las ciudades y el deseo. Son ciudades que despiertan el deseo y la pasión de las personas y las denomina Dorotea, Anastasia, Despina, Fedora y Zobeida. Algo muy significativo de este libro es que todas las ciudades tienen nombre de mujer, y precisamente por eso, y aprovechando que el texto tiene varios niveles de lectura, yo me he interesado en interpretar la ciudad que me ha tocado leer por la posible relación que la ciudad Zobeida tiene con el nombre que aparece en el libro Las mil y una noches, y así interpretar mejor su lectura. Zobeida era la hermana mayor de otras dos hermanas que eran del mismo padre, pero de distinta madre, y la hermana menor de otras dos del mismo padre y madre. Las dos primeras decidieron irse con sus madres y Zobeida y sus dos hermanas mayores se quedaron a vivir las tres juntas, previo reparto de la herencia entre ellas. Vivían bien, hasta que un día sus dos hermanas mayores decidieron casarse y marcharse con sus maridos, llevándose la herencia. Les fue mal. Sus maridos se aprovecharon de ellas y quedaron con la herencia, y como mendigas que apenas se las reconoció Zobeida, regresaron pidiéndole perdón a su hermana, que las acogió de nuevo una vez que las identificó. Al poco tiempo deciden que su final era el matrimonio y Zobeida las dotó de dinero, ropas y todo lo necesario para marcharse, pese a que les aconsejó que no se marcharan por lo mal que le había ido antes. Les volvió a pasar lo mismo, o peor aún. Volvieron a casa de su hermana, arrepentidas, y de nuevo las acogió y les dio dinero. Les iba muy bien en casa hasta que un día Zobeida decidió salir a vender sus productos a otras ciudades. Sus hermanas quisieron acompañarla voluntariamente y ella guardó parte de sus bienes por si les pasaba algo. El marinero del barco, arrastrado por el viento, cambió de rumbo y llegó a una ciudad desconocida. Las tres hermanas acordaron visitarla y se dividieron en tres direcciones. Zobeida encontró una ciudad desolada con todas las personas convertidas en estatuas de mármol, pero con claros indicios de que algo había pasado recientemente. Por todas partes había riqueza, oro, piedras preciosas, rica seda. El gran palacio de los reyes, convertido en mármol con sus tronos de oro y ricas joyas,
solo albergaba riquezas de todo tipo. Agotada decidió descansar en la cama real cuando vio 2 candelabros encendidos, señal de que había habido vida reciente. No se dormía y oyó a alguien que recitaba el Corán, libro sagrado de los musulmanes. Se acercó y era un príncipe que le contó lo que había pasado. Sus padres eran los reyes y adoraban al terrible Nardún. Y avisados por el profeta de que abandonaran esa adoración, sin hacerle caso, los convirtió en estatuas de mármol, menos a él, que había sido educado por una anciana en la verdadera religión, y por eso recitaba y cantaba el Corán. Deciden abandonarlo todo llevándose las joyas más importantes y regresan al barco para irse a la ciudad de Basra, en la que ellas vivían. Sus hermanas aceptaron ficticiamente esa relación con su hermana, con el príncipe, pero habían ideado un plan: arrojarlos al mar mientras dormían, y así lo hicieron. El príncipe murió porque no sabía nadar y Zobeida tuvo la suerte de agarrarse a un madero y llegar a la orilla. Cuando caminaba sin rumbo vio cómo una culebra era perseguida por una gran serpiente. Ella arrojó una piedra a la serpiente y la mata. La culebra saca unas alas y sale volando. Cansada, Zobeida se duerme y al despertarse vio a su lado una anciana con 2 perras. Era la culebra que había salvado, y en agradecimiento llevó toda su riqueza a la casa de Basra y había convertido a sus hermanas mayores en 2 perras. Ya en casa, Zobeida comprueba que todo estaba en orden y con todas las riquezas que traían en el barco. La anciana le dice que eran para ella, pero con una condición: tenía que darle 300 azotes diarios a sus hermanas por lo que habían hecho. Lo acepta así y cada día las azotaba como había prometido, para luego besarlas y llorando les pediría perdón. Zobeida era caritativa, solidaria, cariñosa, previsora, compasiva. Había sido como una madre para sus hermanas. Había repartido sus riquezas en varias ocasiones con ella y siempre las cuidó, pese a que no le hicieron caso y encima la intentaron matar. ¿Será esta Zobeida, esa mujer misteriosa que aparece en la ciudad invisible que lleva su nombre y que voy a leer a continuación? Las ciudades y el deseo 5. Desde allí, al cabo de 6 días y 6 noches, el hombre llega a Zobeida, ciudad blanca, bien expuesta a la luna, con calles que giran sobre sí misma como un ovillo. De su fundación se cuenta esto: hombres de naciones diversas tuvieron el mismo sueño. Vieron una mujer que corría de noche por una ciudad desconocida. La vieron de espaldas, con el pelo largo y estaba desnuda. Soñaron que la seguían. Al final, tras muchas vueltas, todos la perdieron. Después del sueño buscaron aquella ciudad. No la encontraron, pero se encontraron entre sí. Decidieron construir una ciudad como en el sueño. En la disposición de las calles, cada uno repitió el recorrido de su persecución. En el punto donde había perdido las huellas de la fugitiva, cada uno ordenó los espacios y los muros de manera distinta que en el sueño, de modo que no pudiera escapársele más. Esta fue la ciudad de Zobeida, donde se establecieron esperando que una noche se repitiese aquella escena. Ninguno de ellos, ni en el sueño ni en la vigilia, vio nunca más a la mujer. Las calles de la ciudad eran las que recorrían todos los días para ir al trabajo, sin ninguna relación ya con la persecución soñada, que por lo demás hacía tiempo que estaba olvidada. De otros países llegaron nuevos hombres que habían tenido un sueño como el de ellos, y en la ciudad de Zobeida reconocían algo de las calles del sueño y cambiaban de lugar galerías y escaleras para que se parecieran más al camino de la mujer seguida y para que en el punto donde había desaparecido no le quedara modo de escapar. Los que habían llegado primero no entendían qué era lo que le atraía a esa gente a Zobeida, a esa ciudad fea, a esa trampa. Las personas perseguimos sueños irrealizables, ideales, utopías
que se van desvaneciendo poco a poco pese a todo los intentos que hacemos por hacerlos realidad y poseerlos. Quiero terminar a modo de conclusión con una frase de Hölderlin. Cada vez que el humano ha querido hacer del Estado su cielo, ha terminado por convertirlo en infierno. ¿Será que esta mujer o ciudad quiere enseñarnos que tendremos que aceptar las cosas como son y no como nos gustaría que fuesen, y que nunca debemos perseguir utopías que son inalcanzables? Que cada lector haga la interpretación que crea oportuna y encuentre la conclusión más adecuada.